Un millonario ve a una menina mendiga abandonada en la calle y tomando una decisión impactante. Era un día nublado en Buenos Aires, con una atmósfera cargada de tensión y misterio. La lluvia parecía querer caer, pero se contenía, como si la ciudad misma estuviese atormentada por los secretos que escondía. Javier Ortiz, un millonario de renombre, conducía su lujoso auto por la avenida 9 de Julio, el corazón del caos porteño. Los semáforos cambiaban de rojo a verde. La gente murmuraba. Los vendedores ambulantes ofrecían sus productos. El ruido era ensordecedor, pero él, encerrado en su mundo de excesos, no lo notaba. De repente, su mirada se posó en una figura diminuta al borde de la acera. Una niña, con ojos grandes y desamparados, vestía harapos que apenas la mantenían caliente. Estaba sentada en un viejo cartón, con el rostro sucio y desalentado, como una flor marchita en medio del asfalto. Algo en su mirada le atravesó el corazón. La soledad que la rodeaba parecía palpable. Sin pensarlo, Javier frenó bruscamente, y en un instante que se sintió eterno, tomó la decisión de detenerse. La niña, sorprendida, levantó la vista. Su expresión una mezcla de esperanza y temor. Javier salió del auto. Sus zapatos caros resonaban en el pavimento. ¿Estás bien?, preguntó, sintiendo un nudo en la garganta que nunca había experimentado. Ella solo asintió y con una voz temblorosa respondió: «Me llamo Alma». Conmovido por su vulnerabilidad, decidió llevarla a su mansión. Sobre el camino el silencio era incómodo. La niña lo observaba con curiosidad y desconfianza. Él, por otro lado, se sentía más vivo que nunca, como si su mundo de excesos se desvaneciera en el aire. Pero en el bolsillo de su chaqueta había algo que podría cambiarlo todo. Alma escondía un secreto, una carta que había robado de un viejo cuaderno, un documento que conectaba a su familia con un escándalo financiero que había arrasado con el imperio de Javier. Al llegar a la mansión, la ostentación de su vida volvió a rodearlo, pero había un nuevo peso sobre sus hombros, una carga que nunca había esperado. Mientras sírvete de un lujoso chocolate caliente, Javier notó cómo Alma le sonreía tímidamente, una chispa de inocencia en medio de su opulento mundo. Era una sensación extraña, reconfortante. Pero de pronto, el timbre del teléfono rompió el momento. Era su antiguo socio, un hombre que había jurado vengarse, quien amenazaba con desvelar sus secretos. Con cada palabra, Javier sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. El dilema era claro. Debía proteger a la niña y a la vez lidiar con su oscuro pasado. Mientras un nuevo vínculo se forjaba entre ellos, su vida de excesos y soledad parecía tambalearse, dando paso a un juego de lealtades y traiciones que jamás había anticipado. La noche comenzó a caer, y bajo el reflejo de las luces de la mansión, Javier se dio cuenta de que su búsqueda por redención podría costarle todo. Justo cuando su corazón empezaba a abrirse, el misterio del pasado acechaba, listo para desvelar la verdad que podría acabar con todo lo que había construido. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La noche continuaba su marcha en la mansión, mientras el eco del timbre del teléfono resonaba en la vasta entrada. Javier sintió cómo su estómago se encogía al escuchar la voz de su antiguo socio. Mientras la amenaza de sus secretos latía en su mente,
La risa inocente de Alma contrastaba, creando una tensión insoportable en su pecho. ¿De verdad estás bien, Alma?, preguntó, pero su voz sonó vacía, como un eco perdido en una caverna. La niña sintió, pero sus ojos reflexionaban lo contrario, mostrando un mar de preocupaciones ocultas. Javier se sentó frente a ella. Un sudor frío le recorrió la espalda. El pasado lo acechaba. El reloj en la pared marcaba el tiempo de manera implacable. Tic, tac. El sonido parecía burlarse de él, recordándole el peso del escándalo que podría volver a desatarse. Su mente se debatía entre salvaguardar a Alma y proteger su imperio. La presión se hacía insoportable. De repente, en el fragor de sus pensamientos, escuchó un susurro. Alma lo miraba intensamente. Su rostro reflejaba una mezcla de determinación y miedo. «Tengo algo que contarte, algo sobre tu pasado». Su voz era apenas un murmullo, pero cada palabra le hizo sentir un escalofrío. Javier se inclinó hacia adelante, el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué sabes, Alma?». La niña, temblorosa, sacó algo de su bolsillo. Era una carta, amarillenta y desgastada por el tiempo. La encontré en un viejo cuaderno, de mi mamá. Su mano temblaba. El nudo en la garganta de Javier se intensificó. «¿Qué tiene que ver esto conmigo?», preguntó, aunque en el fondo sabía que la respuesta podía ser devastadora. Alma tragó saliva y con un gesto temeroso le tendió la carta. Javier la tomó con manos temblorosas. Cada segundo se sentía eterno. Con cada palabra que leyó, su rostro palideció. La carta contenía un vínculo directo entre él y el escándalo que le había costado su fortuna, un fraude que había arruinado vidas, y lo más impactante, mencionaba a su propia familia. Su respiración se tornó agitada. Este secreto era la conexión con su propio pasado, un pasado que había enterrado por completo. «Espera, ¿quieres decir que tu mamá sabía?». La mirada de Alma se tornó sombría. «Sí, ella estaba involucrada. Te conocía, Javier». El silencio se apoderó de la sala. La cama de mentiras sobre las que había construido su vida empezaba a desmoronarse. El teléfono volvió a sonar, cortando la atmósfera tensa. Esta vez era un mensaje. Con manos temblorosas, Javier lo miró. Era un video. «Así que ya encontraste la carta», decía la voz de su antiguo socio. «Me alegra que te esté gustando tu nuevo juego». Los ojos de Javier se agrandaron con horror. «No, no puede ser, no puede ser», murmuró, mientras la realidad lo golpeaba como una ola. Alma, con su inocencia, había desenterrado un secreto que lo vinculaba directamente a su vida. Un lazo inquebrantable de culpa y traición. El reloj marcaba el paso del tiempo. La tensión era palpable. Una tormenta a punto de estallar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Alma, su pequeña voz temblando con incertidumbre. La situación se volvía más peligrosa, y no solo para él, sino también para ella. Javier sintió como el mundo se oscurecía a su alrededor. La vida que había conocido se desvanecía, y las sombras del pasado eran más reales que nunca. ¿Acaso había hecho más daño del que pensaba? ¿Y si este giro revelador era solo el principio de algo mucho más oscuro? La confusión reinó en su mente. Mientras el peso de la verdad caía sobre él, un nuevo dilema se crecía. ¿Podría proteger a Alma y al mismo tiempo arreglar su propio pasado? Mientras sus pensamientos se entrelazaban, en el aire flotaba una pregunta inquietante. ¿Podría ser que Alma, con su carta, no solo lo había encontrado, sino que también buscaba algo más que solo refugio? La tensión en la habitación se hacía insoportable. Javier, aún aturdido por la revelación de Alma, intentaba procesar la nueva información. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó la niña con voz trémula, los ojos grandes reflejando un cóctel de miedo e incertidumbre. Su presencia iluminaba una oscuridad que amenazaba con tragarlos a ambos. El constante tic-tac del reloj
parecía burlarse de él, cada segundo más pesado que el anterior. Javier miró la carta de su antiguo socio. El video aún parpadeaba en la pantalla del teléfono. No, no puede ser. Su voz se perdió en el aire. El frío del pánico comenzó a recorrer su cuerpo. Sin embargo, sabía que no podía dejar que el miedo lo paralizara. Alma necesitaba su protección. Pero, ¿cómo? De repente, la puerta de la mansión se entreabrió. Un fuerte estruendo resonó en el vestíbulo. Javier y Alma giraron la cabeza hacia la entrada. Era un grupo de hombres, fifaces y decididos, que ingresaban rápidamente, unos con cara de pocos amigos. 2 de ellos llevaban máscaras, mientras que otros sostenían armas. Javier sintió que el corazón le latía desbocado. «¡Es una emboscada!», gritó, tratando de llevar a Alma detrás de un sofá. Los intrusos, inquebrantables, comenzaron a recorrer la casa, buscando algo o alguien. «¡Javier Ortiz!», uno de ellos, más grande que los otros, gritó al reconocer su figura. «Sal a enfrentar tu destino. Sabemos que tienes algo que nos pertenece». Alma empezó a temblar. La situación se transformaba en un caos absoluto. Javier intentó mantener la calma, pero el miedo lo invadía. «Quédense aquí», le susurró a Alma mientras corrió hacia la cocina, buscando algo que pudiera usar como arma. Su mente corría a 1000 por hora, intentando conectar cada pieza del rompecabezas. Mientras hojeaba los gabinetes, escuchaba los gritos y el sonido del mobiliario siendo pateado. Se detuvo un momento, y la angustia en su pecho se volvió abrumadora. «¿Qué quieren de mí?», se preguntó. No entendía por qué lo atacaban, ni qué tenían que ver aquellos hombres con Alma. Fue entonces cuando recordó las palabras de su socio. «Me alegra que te esté gustando tu nuevo juego». Con un golpe fuerte, una de las puertas del salón se abrió. Javier pudo ver a Alma petrificada en una esquina, su rostro pálido como el papel. En ese instante, uno de los intrusos la apuntó con su arma. «¡Suéltala, maldita sea!», gritó Javier, alzando las manos en señal de rendición. No tenía otra opción. Cuando la situación parecía estar al borde del colapso, un ruido muy extraño resonó desde la parte trasera de la mansión. Era un sonido familiar. Un coche frenó de golpe. Las puertas se abrieron. Javier sintió que la esperanza se asomaba en su pecho. El rostro de su viejo socio apareció en la entrada. «Aquí estoy, Javier. No te muevas». La confianza de su voz era palpable. Pero lo que vino a continuación dejó helado a todos. Detrás de él, una figura emergió de la oscuridad. Una mujer, con un aire de autoridad, cuyos rasgos eran inevitablemente familiares para Javier. «¿Madre?», murmuró, incapaz de contenerse. Al reconocerla, la tensión en la sala parecía cortar el aire. La mujer, con una mirada calculadora, se volvió hacia los intrusos. «Dejen a mi hijo en paz», dijo con una firmeza que resonó en el corazón de todos. «¿Qué está pasando aquí?», exigió Javier, sus ojos saltando entre los hombres armados, Alma y la mujer que había creído perdida. La revelación era abrumadora. ¿Cómo podía ser que su madre, esa figura de su pasado, estuviera viva y en medio de esta locura tan enredada? La atmósfera se volvió electrizante. Con cada palabra que salía de los labios de su madre, la confusión de Javier aumentaba. Tenía más preguntas que respuestas, y todas apuntaban a un laberinto de secretos que amenazaban con devorarlo, mientras los hombres retrocedían. Ante la presencia de su madre, Javier se sentía como si el mundo bajo sus pies se desmoronara. La pregunta latente en el aire era clara. ¿Qué oscuro secreto compartían su madre y su antiguo socio? La verdad había comenzado a desvelarse, pero a un costo que Javier nunca había anticipado. ¿Podía confiar en ella?
¿O era solo parte de una compleja trama que podría llevarlo de vuelta a la ruina? La incertidumbre lo mantenía al borde. La vida de Alma, su propio destino, todo pendía de un hilo en ese instante preciso. La tensión en la habitación se hacía insoportable. Javier, aún aturdido por la revelación de Alma, intentaba procesar la nueva información. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó la niña con voz trémula, los ojos grandes, reflejando un cóctel de miedo e incertidumbre. Su presencia iluminaba una oscuridad que amenazaba con tragarlos a ambos. El constante tic-tac del reloj parecía burlarse de él, cada segundo más pesado que el anterior. Javier miró la carta de su antiguo socio. El video aún parpadeaba en la pantalla del teléfono. «No, no puede ser». Su voz se perdió en el aire. El frío del pánico comenzó a recorrer su cuerpo. Sin embargo, sabía que no podía dejar que el miedo lo paralizara. Alma necesitaba su protección, pero ¿cómo? De repente, la puerta de la mansión se entreabrió. Un fuerte estruendo resonó en el vestíbulo. Javier y Alma giraron la cabeza hacia la entrada. Era un grupo de hombres, fifaces y decididos, que ingresaban rápidamente, unos con cara de pocos amigos. Dos de ellos llevaban máscaras, mientras que otros sostenían armas. Javier sintió que el corazón le latía desbocado. «Es una emboscada», gritó, tratando de llevar a Alma detrás de un sofá. Los intrusos, inquebrantables, comenzaron a recorrer la casa, buscando algo o a alguien. «Javier Ortiz», uno de ellos, más grande que los otros, gritó al reconocer su figura. «Sal a enfrentar tu destino. Sabemos que tienes algo que nos pertenece». Alma empezó a temblar. La situación se transformaba en un caos absoluto. Javier intentó mantener la calma, pero el miedo lo invadía. «Quédense aquí», le susurró a Alma mientras corrió hacia la cocina, buscando algo que pudiera usar como arma. Su mente corría a 1000 por hora, intentando conectar cada pieza de rompecabezas. Mientras hojeaba los gabinetes, escuchaba los gritos y el sonido del mobiliario siendo pateado. Se detuvo un momento y la angustia en su pecho se volvió abrumadora. «¿Qué quieren de mí?», se preguntó. No entendía por qué lo atacaban, ni qué tenían que ver aquellos hombres con Alma. Fue entonces cuando recordó las palabras de su socio. «Me alegra que te esté gustando tu nuevo juego». Con un golpe fuerte, una de las puertas del salón se abrió. Javier pudo ver a Alma, petrificada en una esquina, su rostro pálido como el papel. En ese instante, uno de los intrusos la apuntó con su arma. «¡Suéltala, maldita sea!», gritó Javier, alzando las manos en señal de rendición. No tenía otra opción. Cuando la situación parecía estar al borde del colapso, un ruido muy extraño resonó desde la parte trasera de la mansión. Era un sonido familiar. Un coche frenó de golpe. Las puertas se abrieron. Javier sintió que la esperanza se asomaba en su pecho. El rostro de su viejo socio apareció en la entrada. «Aquí estoy, Javier. No te muevas». La confianza de su voz era palpable. Pero lo que vino a continuación dejó helado a todos. Detrás de él, una figura emergió de la oscuridad. Una mujer, con un aire de autoridad, cuyos rasgos eran inevitablemente familiares para Javier. «Madre», murmuró, incapaz de contenerse al reconocerla. La tensión en la sala parecía cortar el aire. La mujer, con una mirada calculadora, se volvió hacia los intrusos. «Dejen a mi hijo en paz», dijo con una firmeza que resonó en el corazón de todos. «¿Qué está pasando aquí?», exigió Javier, sus ojos saltando entre los hombres armados, Alma y la mujer que había creído perdida. La revelación era abrumadora. ¿Cómo podía ser que su madre, esa figura de su pasado, estuviera viva y en medio de esta locura tan enredada?
Pero justo cuando las palabras salían de su boca, uno de los intrusos dio un paso adelante, con el rostro en sombras. «No tan rápido. Señora Ortiz», dijo con voz grave, «usted no debería estar aquí. Aún no es el momento». Por un momento, el resto quedó paralizado, mirándose entre sí con confusión. «¿El momento de qué?», preguntó Javier con voz temblorosa. La inquietud, llenando su pecho. Su mundo se desmoronaba. La mujer se quedó quieta, un destello de reconocimiento cruzando su rostro. «Tu madre es la clave de todo», musitó uno de los hombres de la máscara. Su mirada intimidante se centró en Javier. «Ella es la que nos trajo hasta aquí». «¿De qué hablas?». Javier, sintiéndose como si el suelo se abriera bajo sus pies, retrocedió un paso. La idea de que su madre hubiera estado involucrada en todo esto era demasiado, pero su confusión solo aumentó cuando la mujer le lanzó una mirada fría, como si los años de separación no significaran nada. «Javier, hay tanto que no sabes. Tu padre, él no era quien tú creías», dijo ella, sus ojos llenos de una verdad que lo asustaba. El aire se volvió pesado. Alma miraba a su alrededor sin entender, pero claramente asustada. La conexión entre los presentes vibraba en la sala. Sin poder contenerse más, uno de los intrusos se acercó a la mujer con un gesto amenazante. «Es hora de desvelar los secretos. Sabe mucho más de lo que aparenta, y eso no es bueno para ninguno de nosotros». La atmósfera se cargó de tensión. Una risa baja y burlona resonó a través de la habitación. «El juego acaba de empezar, Javier», dijo un nuevo intruso, este también con una máscara, mientras su figura se movía hacia la mezcla de confusión y pánico. «Y tú, mi amigo, estás justo en el centro. Deseamos saber lo que tú y tu madre esconden». Javier sentía cómo el caos se cernía sobre él. En ese momento, una verdad impactante se coló en su mente. Todo lo que había creído, cada suposición sobre su familia, cada seguridad, podría ser una mentira. Caminaba en un laberinto de engaños, sin saber quién era realmente, ni quién era la mujer que lo provocaba a cuestionar su vida entera. La desconfianza crecía entre él y ella, mientras el precio de la verdad se hacía evidente. Las cosas ya no eran lo que parecían. El juego de lealtades y relaciones había girado peligrosamente. La pregunta ahora resonaba en su mente. ¿Cuántos secretos más saldrían a la luz? ¿Y quién era realmente su madre? Mientras la confusión reinaba, la tormenta de revelaciones apenas comenzaba. ¿Podría haber algo aún más oscuro acechando en las sombras? La tensión en la habitación se hacía insoportable. Javier miraba a su madre, tratando de entender qué estaba pasando. Alma, acurrucada a un lado, parecía dividir su mirada entre la confusión y el miedo. El tiempo se detenía. Tú estás viva», balbuceó Javier, sin poder procesar las palabras. La mujer asintió lentamente. «Siempre he estado aquí, Javier», dijo, su voz tensa. Pero antes de que pudiera añadir más, uno de los intrusos se adelantó, aproximándose con aires de autoridad. «Esto es más grande que tú, Ortiz. Cada paso que das, cada decisión, te acerca más a la ruina, y la mujer que tienes frente a ti es parte de todo esto». La agitación alcanzó su clímax. Javier sintió como si el aire se espesaría, un nudo cerrándose en su garganta. «¿Qué sabes de ella?», exigió, su voz temblando de rabia y traición. La figura enmascarada sonrió, satisfecho. «Lo suficiente para saber que tu vida es una farsa». En ese momento, algo cambió. Un estruendo resonó en el vano de la puerta. Un hombre, vestido de traje, irrumpió en la sala. «Son muchos. Váyanse ahora. No podemos dejar que se enteren», ordenó con un tono autoritario.
Los hombres armados intercambiaron miradas nerviosas. «¿Quién eres tú?», gritó Javier, sorprendido. Pero el hombre se dirigió a su madre sin responder. «Es hora. Necesitamos el maletín, o alguien pagará el precio». En sus ojos brillaba una desesperación que no encajaba en la escena. «No tengo nada», respondió su madre rápidamente. Pero algo en sus ojos reveló un secreto que Javier no podía identificar. Entonces la habitación estalló en gritos. El caos se disipó mientras los intrusos comenzaban a retroceder, pero no antes de que uno de ellos tomara un impulso. De repente, un disparo resonó en el aire, y el tiempo se detuvo. Alma gritó. Su voz vibrante resonó como un eco. ¡No! El sonido del disparo fue seguido de un estallido, y el hombre que irrumpió cayó en suelo, aferrándose al pecho y mirando a Javier con ojos desorbitados. El corazón de Javier se detuvo. «No, no, esto no está pasando», pensó. La figura en el suelo era el hombre que parecía querer salvarlos. Mirando hacia su madre, vio cómo su rostro palidecía, y las verdades ocultas comenzaron a aflorar. El caos reinaba, pero el universo se sintió en silencio nuevamente. «¿Qué has hecho? ¿Tú lo conocías?», gritó Javier, viendo en su madre una sombra de culpabilidad. Ella cerró los ojos, y por un instante, Javier se dio cuenta de que en su desesperación por protegerlos a todos, había revelado más de lo que quería. «La vida que creías conocer no es la verdad, Javier. Siempre hemos estado bajo el mismo riesgo». Las figuras enmascaradas se movían nerviosamente, y su líder gritó: «Nosotros sabemos lo que tienen. Entreguen el maletín o sufrirán las consecuencias». En ese instante, un nuevo giro sorprendió a Javier. Su madre iluminó una decisión en sus ojos. «Todos, afuera, ahora». La situación se intensificó. «¿Qué? ¿Maletín? Ella no tiene nada», gritó Javier sin entender nada. Alma se aferró a su brazo, y la desesperación lo envolvía, su pecho lleno de angustia. Sin embargo, de repente la madre de Javier se giró, mirándolo con desespero. «Es la única manera, Javier. Tendrá que saber la verdad». «No, no me mientas». La revelación le retumbaba en la cabeza. «¿Qué maletín? ¿Qué verdad?». Pero antes de que pudiera cuestionar más, su madre ya había salido corriendo hacia la puerta trasera, y Javier sintió que su mundo se desmoronaba. La escena era digna de una pesadilla. Los intrusos comenzaron a avanzar, pero la imagen de su madre desapareciendo por la puerta los dejó atónitos. Javier no sabía qué hacer. «Alma, ven», gritó, mientras extendía la mano hacia la niña. Pero en su interior, un susurro lo inquietaba. ¿Acaso su madre realmente no tenía más que secretos y engaños? Todo crujió con el eco de los disparos. La última visión de la mujer que creía conocer, huyendo de una verdad tan oscura que lo aterraba. ¿Había hecho lo correcto al salir con Alma? La inquietud se apoderó de él mientras la lluvia comenzaba a caer, como si el universo mismo llorara por lo que estaba por venir. Al final, una pregunta resonaba. ¿Qué verdad ocultaba su madre que amenazaba no solo su vida, sino también la de Alma? La incertidumbre pesaba en su pecho, dejándolo en un abismo de dudas. El destino de todos pendía de un hilo. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, inundando la escena de un gris oscuro que parecía tragar toda luz. Javier, aún aturdido por lo que acababa de presenciar, sintió que su corazón latía con una ansiedad galopante. Cada sonido, cada susurro resonaba en su mente. ¿Qué estaba pasando?, pensó mientras miraba a Alma, que se aferraba a su pierna, su pequeña figura temblando como una hoja. Los hombres enmascarados empezaron a moverse,
aún atónitos por el disparo. «¡Atrás! ¡No se acerquen!», gritó Javier, su voz firme, pero en su interior había un torbellino de emoción. La imagen del extraño herido se grabó en su mente como un eco aterrador. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué sabía realmente su madre? Un grito desgarrador escapó de los labios de Alma. «¡Javier!». La niña señaló más allá de la puerta, sus ojos grandes llenos de terror. Javier siguió su mirada, y lo que vio le heló la sangre. Su madre, que parecía haber desaparecido en la oscuridad, ahora estaba allí, enfrentada por uno de los intrusos. Ella parecía tranquila, pero había una mirada decidida en su rostro. «¡No te acerques a él!», gritó, su voz resonando con fuerza. El hombre enmascarado tomó un paso adelante. «Tú no entiendes, señora. Esto es más grande que nosotros. Necesitamos eso», señaló hacia la mesa donde el maletín había caído al suelo. La lluvia cayó con más fuerza, como si el cielo supiera que la tormenta apenas comenzaba. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los intrusos comenzaron a moverse hacia la salida, potentes y amenazantes. De repente, el hombre del traje que había irrumpido antes se levantó del suelo, sus ojos llenos de locura. «No, no he terminado con ustedes», murmuró, y a todos se les congeló la sangre en las venas al ver cómo comenzó a levantarse lentamente, con la mirada fija en su madre. Fue como si el tiempo se detuviera. «No, ¿es posible?», Javier pensó mientras los demás miraban aterrorizados. La figura estaba herida, pero lo que lo impactaba más era cómo su madre no dio un paso atrás, así que algo en su interior se encendió. «Ella no tiene nada que ver, no la toques», gritó Javier con todas sus fuerzas, pero la voz de su madre lo detuvo. «Basta, Javier, escucha». Su tono era estridente, como si intentara rasgar la desesperación que envolvía la habitación. El hombre enmascarado sonrió con medianoche entre su máscara, girando lentamente su cabeza hacia Javier. «Te gusta tenerla cerca, ¿verdad? Pero ¿qué sucederá cuando descubras lo que realmente es?». Las palabras fueron como un rayo, llenando la habitación de una tensión palpable. El aire era espeso y caliente. El silencio después de su declaración resonaba como un tambor al latido del corazón de Javier. ¿Qué estás diciendo?», preguntó Javier, haciéndose cada vez más pequeño ante el peso de esas palabras. Alma comenzó a llorar, el pánico llenando su voz. «Javier, por favor, ayúdame». La escena se volvía un caos, el horror palpable. Ella es parte de todo esto. ¿Sabías eso?». El enmascarado se giró hacia la madre de Javier, su tono burlón. «Ella es mucho más que tu madre. Conoces el secreto que la ató a todo este desastre. Te lo juro, Javier». Fue un balde de agua fría. El mundo se tambaleó bajo sus pies. La realidad se les integró. «¿Qué?». La voz de Javier salió como un susurro. Sus ojos se amplían. «¿Qué secreto? ¿Qué significa eso?». La incredulidad se reflejaba en su rostro, una tormenta de emociones, entre el miedo y el pánico. «Lo que realmente sabes sobre tu familia es solo la punta del iceberg. Ella siempre ha estado aquí, ocultándose a plena vista», dijo el enmascarado, riendo suavemente. La risa se convirtió en una serpiente que se desliza por el suelo, y Javier sintió que su mundo se iluminaba en un grito de horror absoluto. «Basta, ya no más», su madre gritó, alzando su voz con furia y desgano. «No tienes idea de lo que estás diciendo, y tú lo sabes». Sus ojos, normalmente llenos de vida, ahora parecían vacíos, como si hubiera cosas de las que quería escapar. «No puede ser verdad», gritó Javier, desesperado, buscando la lógica en aquel caos. «¿Todo lo que he creído? ¿Todo fue una mentira?».
La desilusión y la traición se mezclaban en su pecho. La mirada de Alma le atravesó. «Por favor, no me dejes», suplicó la niña, su voz quebrada, llenando el aire con un dolor que resonó en el corazón de Javier. «Esto acabará aquí», dijo el enmascarado, levantando el arma hacia su madre. «Y tú, Javier, tendrás que tomar una decisión. ¿Qué harás? ¿Debes proteger a la mujer que te ha engañado toda tu vida o salvar a la niña que te necesita? Piensa bien, porque tu elección puede costarte todo». La lluvia seguía cayendo, acentuando la sensación de inminente tragedia. Javier, entre el destino de su madre y el de Alma, se sintió desgarrándose. La verdad ardía en su pecho, y su vida como la conocía peligraba en una delgada línea. «¿Qué debo hacer?», se preguntó, mientras la tormenta de emociones en su interior se desbordaba. Y la pregunta quedaba suspendida en el aire. La lluvia caía sin piedad, mezclándose con la confusión y el pánico que inundaban la habitación. Javier se encontraba atrapado entre su madre, que enfrentaba al hombre enmascarado, y Alma, quien temblaba a su lado, presa del miedo. La atmósfera era opresiva. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho. «No la toques», gritó, pero sus palabras fueron meras sombras en medio del caos. El hombre enmascarado sonrió, sus ojos llenos de desprecio. «Todo el mundo aquí tiene secretos, Javier, pero ¿sabes cuál es el más grande de todos?». Su voz era como un cuchillo afilado. Y Javier sintió que se le encogía el estómago. Alma apretó su mano con fuerza, y eso le dio una pizca de fuerza. No podía dejar que le hicieran daño. «Basta», gritó su madre, interrumpiendo la tensión. «No hay razón para que esto termine mal». «Hay cosas que no entiendes, Javier». Con cada palabra de su madre, la ira y la confusión se entrelazaban en su mente, como un laberinto sin salida. Y justo cuando Javier iba a responder, un estruendo estalló detrás de ellos. La puerta trasera se desintegró con un golpe brutal, y un grupo de hombres irrumpió en la sala, todos armados, disparando a su alrededor. Los intrusos enmascarados comenzaron a retroceder, sorprendidos y desorientados. El sonido de los disparos llenó el aire. Alma gritó, y Javier sintió que el tiempo se detenía. «¡Al suelo!», gritó, empujando a Alma detrás del sofá. Panicados, los intrusos comenzaron a dispersarse. Sin embargo, el hombre que había sido herido parecía levantarse con una fuerza insensata. «No me dejes», gritó Javier, sus ojos fijos en la figura que se desvanecía. En ese instante, una verdad devastadora emergió de la confusión. El hombre en el suelo era su padre. La revelación lo sacudió. «¡Papá!», exclamó, su voz ahogada por la incredulidad. En la mente de Javier, las imágenes de su infancia comenzaron a entrelazarse con una realidad aterradora. ¿Quién era él realmente? Su padre, un hombre que creía muerto, ahora se levantaba de entre los escombros. No puede ser. Javier sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Su madre, cercana a él, parecía romperse en 1000 pedazos. Tú sabías», su voz trémula supliqué. «Espera, deja que termine», gritó el hombre herido a su padre, ahora revelado como un espectro del pasado. La tensión era casi insoportable. «Yo solo quería protegerte, hijo», dijo. Las palabras de su padre resonaron en la habitación, y el aire se cargó de un profundo silencio. Alma, abrazándose a él, lloraba en voz baja. La mezcla de emociones era abrumadora, pero lo que el hombre enmascarado dijo a continuación derrumbó cualquier lógica. «Los Ortiz han estado en el centro de todo esto. Tu padre, tu madre, son parte de un juego mucho más grande. Y tú también, Javier». «¿Qué? ¿De qué hablas?»,
Javier estaba al borde de la desesperación. Las piezas del rompecabezas que antes parecía tener sentido, ahora se desvanecían en el aire. De repente, la figura de su padre se inclinó hacia adelante, su rostro pálido y sudoroso. Javier, hay cosas que no sabes sobre la familia. Créeme, yo fui quien trasladó el maletín. Pero tú tienes que elegir. Tienes un papel en esto que no comprendes. ¿Qué papel?, preguntó Javier, aunque en su interior sabía que la verdad podría comprometerlo más que nunca. Los hombres enmascarados habían comenzado a retroceder, pero el choque de realidades no hacía más que intensificarse. Entre gritos y el sonido de corazones destrozándose, Javier miró a Alma y luego a sus padres. ¿Era posible que toda su vida hubiera sido una construcción de mentiras? En ese instante, un nuevo grito perforó el aire, y todo se volvió parte de un caótico infortunio. Las revelaciones y las decisiones se amontonaban como una tormenta a punto de estallar. Con el destino de Alma en su mano, y la verdad de su familia desmoronándose, Javier sintió que su propia identidad colisionaba con la historia que solo empezaba a desvelarse. ¿Qué haré ahora?, pensó, mientras las sombras se acercaban inexorablemente. La lluvia caía con fuerza y el aire se sentía pesado, un frío incómodo que se colaba entre los nervios de Javier. Su corazón latía descontrolado mientras observaba a su padre, una sombra del hombre que recordaba entre risas y abrazos, ahora herido y atado a un destino oscuro. «¿Cómo puedes estar aquí?», preguntó con la voz entrecortada, la confusión llenando sus ojos. La sala estaba en un caos, pero su mundo interior era aún más convulso. El hombre enmascarado, sonriendo cruelmente, miró a Javier y luego a su madre. «Esto es fascinante. La familia, unida para su ruina», exclamó, burlándose de la situación. Alma temblaba a su lado, sus ojos grandes reflejando terror. Pero en ese momento, algo inesperado ocurrió. Un estruendo. La puerta del salón se abrió violentamente y un grupo de personas entró gritando. «¡No dispares! ¡No! Estamos aquí para salvarlo!». Era un grupo de hombres y mujeres, algunos conocidos por Javier, otros simplemente sombras del pasado familiar. Entre ellos, su tía Ana, que hacía años no veía. La sala se llenó de una multitud en caos, y de repente el aire se volvió aún más denso. «¿Qué está pasando? ¿Por qué están aquí?», preguntó Javier, sintiendo que su cabeza giraba. Ana, con el rostro pálido y decidido, se acercó. «Javier, hay cosas que nunca te contaron. Tu padre no es quien crees que es un traidor», gritó, justo cuando un disparo resonó en el aire. Javier quedó paralizado mientras su padre caía al suelo de nuevo, pero no por el disparo, sino por la revelación. «¿Qué?», gritó, sintiendo que todo se tambaleaba, como un castillo de naipes. «¿Qué quieres decir con eso?». Ana respiró con dificultad. «Lo que sabes, lo que creías que era tu familia, todo es un montaje. Tu madre, tu padre, están involucrados en algo que nunca imaginaste. Tienen enemigos, Javier. Pero hay algo más». Su voz se quebró. «Tu vida está en peligro, y tu madre está involucrada en un plan que podría destruirte». La mirada de Javier se deslizó entre los rostros conocidos y los desconocidos. «¿Cómo? ¿Es posible eso? Mi madre siempre ha estado a mi lado». Pero la verdad parecía desvanecerse en el aire. El hombre enmascarado se reía, disfrutando del espectáculo. «Esto es solo el principio», exclamó, levantando el arma hacia Ana. El tiempo se detuvo. El legado de los Ortiz está a punto de derrumbarse. En un movimiento rápido, Javier se interpuso entre ambos, su instinto protectivo tomando el control, aunque estaba destrozado por la revelación. El disparo sonó,
Pero no fue un disparo mortal. En ese instante, cuando las balas volaban, la bombilla sobre ellos estalló, y en la confusión, un grito desgarrador llenó la habitación. Alma, que había intentado escapar detrás del sofá, fue empujada, su cuerpo cayendo al suelo con un golpe seco. «No», rugió Javier, lanzándose hacia ella, el miedo atravesándole el pecho como un puñal. La imagen de su hermana, caída e inmóvil, transformó su pecho en un mar de desesperación. El humo del estallido llenó la habitación y de repente todo se tornó oscuro. El caos reinó y la temperatura de la escena, antes tensa, se volvió helada. El hombre enmascarado reía, pero sus risas se convirtieron en un eco distante cuando Javier se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando. «Alma, despierta», gritó, sosteniéndola en sus brazos, sintiendo su amenaza latente como un gélido golpe en su corazón. De pronto, todo lo que creía conocer, cada hilo de su vida, se tejía en un gran engaño. Su familia parecía ser un collage de mentiras. La maldad los ha consumido. «Hay una verdad mayor que la que te imaginas», dijo Ana, pero su voz sonaba lejana. «No, no la dejes sufrir por nosotros», suplicó Javier, sin saber si se refería a su madre o a la pequeña Alma. Finalmente, una idea aterradora surgió en su mente. ¿Podría ser que todo este juego esté atado a mí, a esta vida que llevo? La revelación le golpeó con fuerza. ¿Era posible que fuera una pieza en un tablero donde los demás jugaban? Y en ese momento, mientras la sala se oscurecía y el llanto de Alma ahogaba todo, Javier se dio cuenta de que la verdad era más aterradora de lo que había imaginado. La vida que había conocido podría no ser suya. Una sombra se alzaba en el trasfondo, y no solo era el hombre enmascarado, sino todo el legado familiar que amenazaba con tragarlos a todos. ¿Cómo podría salvar a Alma de un juego que apenas comenzaba, mientras su propio mundo se desmoronaba? El eco de la incertidumbre lo rodeaba. ¿Realmente conocía a su familia? La lluvia caía sin cesar, un manto pesado sobre la escena que se había vuelto un caos. Javier sostenía a Alma en sus brazos, el grito desgarrador de la niña resonando en su mente, mientras trataba de procesar la magnitud de lo que ocurría. «No, no me dejes, no te vayas», repetía ella entre sollozos, y Javier sintió como si su corazón se destrozara. Su madre, con una mirada perdida, se acercó tambaleándose hacia ellos, mientras el hombre enmascarado se reía de forma desquiciada, disfrutando del desmadre que había causado. «¿Qué has hecho? Así no se ganan las batallas, Javier». Su voz era un eco cruel en el horror que envolvía la habitación. La tensión se palpaba en el aire. El tiempo parecía arrastrarse. «Alma, despierta, por favor», grita Javier, tratando de sacudirla suavemente. Pero su pequeña hermana estaba atrapada en una nebulosa de dolor. El sudor frío le resbalaba por la frente, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. «Tengo que hacer algo», pensó, y su mente comenzó a trabajar a toda velocidad. De repente, un trueno ensordecedor, seguido de un estruendo que rasgó el aire, hizo temblar la mansión. La pared a su izquierda se desmoronó en una nube de polvo y escombros. «¡Horno!», gritó Javier empujando a Alma atrás justo cuando un cristal voló por los aires. El caos se desapó, y los hombres enmascarados comenzaron a gritar buscando refugio. Y ahí, en medio de la tormenta, apareció una figura, una mujer, negra como el azabache, con una mirada fulminante y un aura de autoridad. «¡Basta!», su voz reverberó en la sala, y todos se congelaron. Era Clara, la mejor amiga de su madre, una mujer a la que Javier había considerado casi como una tía, pero algo en su mirada, llena de un fuego ardiente, hizo que su corazón se detuviera. «Clara, ¿qué haces aquí?», preguntó Javier, su mente nublada por la confusión. Ella apenas lo miró, enfocando su furia en el hombre.
Enmascarado. No puedes salirte con la tuya, dijo con un desdén que cortaba como cuchillo. Ella nunca ha sido tu madre, Javier. Es un monstruo. La revelación lo golpeó como una ola. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad se mezclaba con horror. Mi madre es... Pero Clara interrumpió, avanzando con determinación. Ella ha manipulado todo, Javier. Tu padre no es el único que ha jugado con vidas. Tu madre ha estado en el medio de todo este escándalo. El rostro de su madre se tornó pálido, mientras una sombra de verdad comenzaba a hacerse evidente. No, no puede ser cierto, murmuró Javier, sintiendo cómo el mundo bajo sus pies se desmoronaba. El hombre enmascarado, que había caído al suelo, comenzó a reír, una risa histérica y fría. «Oh, este juego se vuelve más interesante», dijo. «La familia siempre es lo más divertido, pero no estás listo para la verdad, Javier». Sin embargo, antes de que pudiera asimilarlo todo, un nuevo estruendo proveniente afuera sacudió la mansión. Más figuras emergieron de la oscuridad. Eran hombres armados, pero no de los que estaban dentro. Eran policías, y al frente de líneas de seguridad, el capitán Gómez, quien había sido su amigo toda la vida. «¡Salida! ¡Manos en el aire!», gritaron con determinación, haciendo que la escena se tornara aún más caótica. Javier sentía que el aire faltaba. El caos era indescriptible. Los hombres enmascarados intentaron huir, pero ya era demasiado tarde. Las luces de la policía atravesaron la lluvia, iluminando la escena con un brillo. «Inquietante. ¿Qué está pasando?», gritó Javier, sintiendo que había tocado el abismo y no podía entender nada. Las revelaciones se amontonaban como un rompecabezas, y el cielo se encendía con destellos, mezclándose entre la lluvia. «¿Quién es realmente mi madre?». Clara, en un gesto desesperado, se acercó a Javier y le susurró al oído. «Tú eres parte de todo esto, Javier, pero la verdad es más oscura de lo que imaginaste, y está a punto de revelarse». Su mirada profunda atravesó a Javier. Así, mientras el caos se agudizaba, el tiempo parecía detenerse nuevamente. En medio de las voces de alarma y del eco de disparos, algo se rompió en el aire, y las sombras se alzaron en un nuevo juego que apenas comenzaba. ¡Qué verdad! Estaba a punto de salir a la luz. La habitación estaba en caos. Javier sostenía a Alma en sus brazos, su corazón desbocado. La lluvia torrencial se filtraba por las ventanas rotas, creando un sonido ensordecedor. «Alma, despierta», gritó, sintiendo que el pánico le oprimía el pecho. La realidad se escurría entre sus dedos. Su madre estaba al borde del colapso, y el hombre enmascarado se reía con desdén. «Esto termina aquí», dijo Clara, moviéndose rápidamente hacia el hombre enmascarado. «No tienes idea de lo que estás desatando». Su desafío resonó en la sala, un eco que llenó el espacio de energía. Los hombres armados comenzaron a moverse, pero Clara, con una mirada feroz, tomó el control. «Todo esto ha sido un juego, pero hoy lo terminamos», exclamó, avanzando sin miedo. La tensión se palpaba, surgiendo como un latido. Pero un ruido rompió la concentración. Los hombres de la policía irrumpieron. «¡Al suelo!», gritaron, y los enmascarados empezaron a dispersarse, sus rostros pálidos de sorpresa. La confusión se convirtió en un torbellino. Luces intermitentes llenaron la sala. Pero Javier no podía apartar la vista de Alma. «Vamos, Javier», gritó su madre. «Esto no es un juego. Necesitas ayudarla». Su voz se rompía entre la ansiedad. Javier, aún sosteniendo a Alma, miró a sus padres. Sintió la presión de un mundo que había estado lleno de mentiras. «No puedo dejarla, no quiero perderla». La desesperación llenaba el aire y el sudor frío resbalaba por su frente.
justo cuando la situación parecía incontrolable. Un hombre, quien se identificó como el Capitán Gómez, se acercó a ellos. «Javier, necesitamos hablar. Todo puede resolver, si escuchas». Javier, con el corazón acelerado y la culpa pesando en su mente, asintió. ¿Podía confiar en él? La verdad dolía, pero era mejor que la oscuridad en la que había vivido hasta ahora. Los disparos resonaron, mientras el tumulto continuaba. Clara se enfrentaba a los enmascarados con una determinación feroz. «Tú no estás a cargo aquí», gritó, y justo así, el líder de los enmascarados tomó a su madre como rehén. «¡Suéltala!», gritó Javier, el terror llenando su voz. La mirada de su madre le transmitió un mensaje. Había que enfrentarse a esto. La bala que se disparó fue un eco en medio del caos. El tiempo se detuvo. La escena se llenó de silencio, y cuando el murmullo regresó, Javier vio a su madre caer. «¡No!», gritó, lanzándose hacia ella. Pero antes de alcanzar a su madre, el Capitán Gómez lo detuvo. «Es demasiado peligroso». Javier sentía que el mundo giraba a su alrededor. Las luces de la policía iluminaban la escena. «Todo es un engaño», dijo Clara, ahora al lado de Javier. «Tu madre ha estado en el centro de todo esto, lo hemos sabido». Las palabras eran implacables, y la sobrina de su madre se asomó. Su rostro indicaba que debía escuchar. Pero la verdad se volvió un caos. El hombre enmascarado fue arrestado, gritando y jurando venganza mientras los policías mantenían el control. «Esto no se acaba». «Aquí», dijo, y sus palabras quedaron suspendidas en el aire. La verdad latía entre ellos como un secreto compartido. Con lágrimas en sus ojos, la madre de Javier murmuró palabras de disculpa. «Siempre te he querido, Javier. La verdad nos costará, pero es lo que necesitas». Javier miró a Alma, quien ahora lloraba en silencio, buscando consuelo. «No te preocupes, te cuidaré», le dijo, apretando su mano. Finalmente, la lluvia cesó, y un rayo de luz se filtró a través de las nubes grises. Algo en el aire cambió, una chispa de esperanza. La vida de Javier era un tablero de ajedrez, y aunque el futuro se veía incierto, sentía que finalmente estaba en el camino correcto. Pero un pensamiento lo atormentaba. ¿Podría la verdad realmente sanar las heridas que existían en su familia? Mientras abrazaba a Alma, supo que el pasado siempre haría eco, pero la elección de su futuro estaba en sus manos. Y aunque el viaje apenas había comenzado, sabía que no estaba solo. Antes de despedirse, Javier miró a la cámara. Su voz firme. «Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta, ahora, para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Gracias por ser parte de esta aventura.